Aquella mañana, el restaurante vivía su momento más tranquilo cuando la puerta se abrió con un chirrido agudo, un sonido que rompió la paz y heló la sangre de los empleados más antiguos. Los hombros se tensaron, las sonrisas se congelaron. Sabían exactamente quién había entrado. Era don Arturo Meneses, el empresario multimillonario que desde hacía años se comportaba como si fuera el dueño no solo del establecimiento, sino de cada alma que trabajaba allí. Su llegada era un ritual tóxico. Cada viernes, la misma mesa en el fondo, las mismas exigencias descabelladas, la misma ausencia de cordialidad. Nunca decía por favor y jamás daba las gracias. Para él, el mundo era un escenario para su arrogancia y los demás meros figurantes en su demostración diaria de poder. Sin embargo, aquel día, algo en el aire era diferente. Una variable inesperada alteraba la ecuación del miedo. El dueño del restaurante no estaba presente y los empleados con más experiencia, aquellos que ya habían aprendido las complejas coreografías de la sumisión para apaciguar al tirano, estaban ocupados en la cocina. La única mesera disponible en el frente era una joven recién contratada llamada Natalia. Con apenas 3 semanas de trabajo, poseía un aura de respeto y serenidad, pero bajo la superficie había una integridad que aún no había sido doblegada por la rutina del abuso. Ella no conocía el miedo reverencial que don Arturo inspiraba. Veía solo a un cliente, sin saber que estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de aquel pequeño universo. Al acercarse para tomar la orden, don Arturo ni siquiera levantó la vista del menú, tratándola como una presencia insignificante. Con un desdén cortante, disparó: «Tráeme un café, pero que no sepa a agua sucia como la última vez». La humillación fue instantánea y pública, diseñada para disminuirla. Sin embargo, Natalia, sin perder la compostura, solo anotó en su libreta y respondió con una calma que sorprendió a las mesas vecinas: «Claro, el señor, enseguida». Su serenidad no era una señal de debilidad, sino de una fuerza silenciosa y desconocida en aquel ambiente. Era la calma antes de la tormenta, el silencio de una cuerda que se estira al máximo, a punto de romperse o de hacer sonar una nueva melodía. Un enfrentamiento inevitable está a punto de suceder. Si crees en el coraje de los que luchan por la dignidad, suscríbete al canal y dale like a este video para ver cómo la fuerza silenciosa puede sacudir al poder arrogante. La fuerza de Natalia no nació de la casualidad. Ella no venía de un mundo de privilegios, sino de un lugar donde la dignidad era el pan de cada día, a menudo el único bien abundante en la mesa. Hija de un obrero y una costurera, aprendió desde temprana edad el valor del trabajo honesto y el peso de la humillación. Llevaba en la memoria la imagen de su padre, un hombre íntegro, siendo despedido injustamente después de 20 años de lealtad a un jefe que ni siquiera lo miró a los ojos al despedirlo. Aquella escena no la llenó de amargura, sino de una resolución silenciosa. Se prometió a sí misma que jamás inclinaría la cabeza ante la arrogancia, sin importar el precio. Su calma frente a don Arturo no era ingenuidad, era un escudo forjado en el dolor y el orgullo de su origen. El restaurante, por otro lado, era un ecosistema que hacía mucho tiempo se había adaptado al veneno. Antes de la llegada de Natalia, el lugar operaba bajo un pacto tácito de miedo. Los empleados, muchos de ellos, cabezas de familia con cuentas que pagar e hijos que criar, habían aprendido que la supervivencia profesional dependía de la sumisión. La visita semanal de Arturo Meneses era un impuesto emocional que todos pagaban a cambio de la estabilidad de sus empleos. Se habían convertido en maestros de los pequeños rituales de sumisión, reírse de sus chistes sin gracia, disculparse por errores que no cometieron y soportar sus insultos con una sonrisa forzada. La dignidad se había convertido en un artículo de lujo
algo que guardaban para cuando marcaban la salida y volvían a casa. Este era el choque inevitable de dos universos. Para Arturo Meneses, el mundo era una jerarquía clara, y él estaba en la cima. Las personas eran instrumentos para su conveniencia, y el respeto era una vía de un solo sentido, algo que su dinero le daba derecho a exigir. En su burbuja de riqueza había olvidado que meseras, choferes y personal de limpieza eran seres humanos. Para él eran solo funciones, extensiones de sus deseos. Natalia, sin embargo, operaba con una filosofía diferente. Para ella, el respeto era la base de cualquier interacción humana, innegociable. Servir mesas era su profesión, no una invitación a la degradación. Era un intercambio de servicio por un pago, no la venta de su autoestima. El enfrentamiento inminente era más que un mal café. Minutos después, Natalia regresó, moviéndose con la gracia discreta de quien domina su profesión. Depositó la taza de café humeante en la mesa de don Arturo, un gesto simple que en aquel ambiente parecía un acto de valentía. El empresario la observó con desprecio, tomando la taza como si fuera un objeto profano. Realizó un pequeño teatro. Olió el café con una mueca, probó una gota mínima y su rostro se contorsionó en una máscara de asco exagerado. Luego, con un movimiento súbito y violento, empujó la taza, que se volcó y derramó el líquido oscuro sobre el mantel blanco e inmaculado. El silencio del salón fue roto por su grito: «¡Este café es una basura!». Todas las miradas se volvieron y la humillación privada se convirtió en un espectáculo público. El restaurante entero contuvo la respiración, esperando la reacción estándar. Una disculpa tartamudeada, el llanto contenido, la huida hacia la seguridad de la cocina. Pero Natalia no se movió. Miró la mancha oscura en el mantel y luego levantó los ojos para encarar la furia de Arturo Meneses. En su rostro no había miedo, sino una claridad decepcionada, casi analítica, y entonces, con una voz que no se alteró, pero que cortó la tensión como una cuchilla, habló. «¿Está usted seguro de que el problema es el café?». Hizo una pequeña pausa, dejando la pregunta flotar en el aire. «¿O será que el problema es usted?». Un silencio mortal se instaló. Fue un desafío directo, una rebelión tan inesperada que pareció suspender la realidad. Por un instante Arturo se quedó sin palabras, el shock paralizando su arrogancia. Pero el momento pasó y su rostro adquirió un tono rojo oscuro de pura ira. Se levantó de un salto, la silla arrastrándose ruidosamente por el suelo, su imponente figura proyectando una sombra sobre Natalia. «¿Tú sabes con quién estás hablando? ¿Tienes idea de quién soy yo?», gruñó, usando las palabras como armas. «Todos aquí me sirven como deben. Tú no eres más que una mocosa insolente». Sin embargo, Natalia no retrocedió ni un centímetro. Sostuvo su mirada, la calma en su rostro transformándose en firmeza, y con la misma tranquilidad devolvió la afrenta. «¿Y usted tiene idea de con quién se ha topado hoy?». Por primera vez, el tirano fue confrontado y el público vio una grieta en su armadura. La conmoción atrajo a uno de los meseros más antiguos desde la cocina, un hombre cuyo rostro ya estaba marcado por la deferencia. Ignorando a Natalia por completo, corrió a apaciguar a la fiera. «Don Arturo, 1000 disculpas, por favor. La chica es nueva, no entiende cómo tratamos a nuestros clientes especiales». En ese instante, Natalia sintió la verdadera dimensión de la injusticia. La traición no venía solo del cliente abusivo, sino del propio sistema, que prefería arrodillarse ante el poder en lugar de defender la dignidad de uno de los suyos. Arturo se recostó en la silla, con una sonrisa torcida de victoria en los labios. Mirando a Natalia, sentenció: «Pues hoy vas a aprender, y te aseguro que este es tu último día en este lugar». La amenaza ahora era real, y Natalia estaba completamente sola. El restaurante, antes un refugio de Mindocent,
Conversaciones apagadas y cubiertos discretos se había transformado en un escenario silencioso. La tensión era una entidad física flotando sobre las mesas, enfriando la comida en los platos y amargando el vino en la boca. Los otros clientes, hasta entonces meros espectadores de un drama ajeno, se convirtieron en parte de la escena. Sus miradas ya no eran de simple curiosidad, sino de un juicio colectivo. Tropezaban en sus propias conversaciones, ahora susurradas, mientras analizaban cada movimiento en el centro de la arena. En sus rostros, una mezcla de incomodidad, miedo y, para algunos, una admiración secreta por el coraje de aquella joven mesera. El aire estaba cargado con la energía de algo que hacía mucho tiempo tenía que suceder. La tiranía de Arturo Meneses, antes un secreto mal guardado, ahora era una herida expuesta bajo los focos. Fue entonces cuando un gesto rompió el hechizo del miedo que paralizaba el salón. Una señora, sentada a unas mesas de distancia, se levantó con una elegancia decidida. Caminó lentamente hacia Natalia, que permanecía de pie, aislada en su dignidad. Sin decir una palabra, la mujer tomó la mano de la mesera, un toque que transmitía solidaridad y fuerza. Inclinándose, susurró con voz firme, para que solo Natalia oyera: «No dejes que te doblegue». Ya era hora de que alguien pusiera a este tipo de hombre en su lugar. Aquel acto, pequeño en su ejecución, fue gigantesco en su significado. Fue la primera voz que se alzó contra el silencio. Cómplice, la primera prueba de que Natalia, aunque traicionada por sus compañeros, no estaba enteramente sola en esa batalla. La osadía de Arturo, sin embargo, no disminuyó. Ciego por su propia furia, gritó, señalando hacia la puerta: «Que alguien saque a esta insolente de mi vista o lo haré yo mismo». La amenaza física, la escalada final de su prepotencia, fue la mecha que transformó a los espectadores en testigos activos, casi al unísono, pero con la discreción de quien comete un acto subversivo. Varios teléfonos móviles emergieron. Las pequeñas luces rojas de grabación comenzaron a parpadear en diferentes rincones del restaurante. La audiencia pasiva se había convertido en una red de documentalistas. Arturo, en su arrogancia, creía estar actuando para un público cautivo y atemorizado. Mal sabía él que su escenario era mucho más grande y su tiranía privada estaba a punto de convertirse en un espectáculo de vergüenza pública e indeleble. Sintiendo las miradas y las cámaras sobre sí, Arturo Meneses decidió doblar la apuesta, transformando su furia en una demostración pública de poder. Marchó hasta el mostrador, golpeando con el puño cerrado la madera pulida, el sonido resonando por el tenso salón. «Quiero hablar con el dueño. Ahora», le ordenó al gerente de turno, que temblaba visiblemente. Al ser informado de que el propietario no estaba, Arturo soltó una risa fría y sin humor. Sacó su teléfono, asegurándose de que todos vieran su gesto. «Entonces llamaré a sus superiores. Nadie me trata de esta forma y conserva su empleo. Me aseguraré personalmente de que esta mocosa no vuelva a servir ni un vaso de agua en su vida». La amenaza era explícita, un decreto de ruina profesional para la joven. Ante la promesa de su aniquilación, algo en Natalia se solidificó. Miró la mancha de café en su uniforme, el emblema de la humillación que él había intentado infligirle. Sus ojos brillaban, no con lágrimas de derrota, sino con el fuego de una indignación justa. Respiró hondo, un acto deliberado para anclar su coraje, y su voz sonó clara y firme para que todos en el restaurante y todas las cámaras pudieran oír. «Si usted pretende destruirme, entonces hágalo de frente», dijo, cada palabra pesada con integridad. «Pero no espere que me quede callada mientras usted lo intenta». Aquella no era una frase de desafío, sino una declaración de su propia humanidad, su negativa a ser borrada en silencio.
En el apogeo de la tensión, cuando Arturo abría la boca para disparar más veneno, una voz desde la entrada del restaurante cortó el caos. Una voz que no era alta, pero que poseía una gravedad y una autoridad natural que silenciaron el ambiente instantáneamente. ¿Qué está pasando aquí? Todos los rostros se giraron al unísono hacia la puerta. Allí, de pie, estaba un hombre mayor, de traje gris claro, apoyado en un bastón de madera tallada. Su presencia no era físicamente imponente, pero causó un efecto inmediato. Los empleados más antiguos enderezaron la espalda, un reflejo condicionado no de miedo, sino de un profundo respeto. El centro de poder del universo de aquel restaurante acababa de desplazarse de forma sísmica y definitiva. El rostro de Arturo Meneses palideció, se congeló, reconociendo al recién llegado en el mismo instante. Era don Roberto Ferrer, el verdadero y discreto dueño del restaurante, pero la conexión era aún más profunda e irónica. Don Roberto había sido el mentor empresarial de Arturo durante más de 20 años, el hombre que le enseñó los fundamentos del éxito. Y aquí venía la semilla del giro, el detalle que nadie allí sabía. Don Roberto, receloso por informes anteriores, llevaba semanas observando en silencio el comportamiento de su protegido, esperando el momento adecuado. Arturo no solo había tropezado con una mesera valiente, acababa de caminar directamente hacia una trampa pacientemente montada por su propio maestro. El juego había cambiado de forma irreversible. El giro que todos esperaban ha llegado. Si alguna vez has presenciado una situación de injusticia y has soñado con el momento de la verdad, comenta tu historia y suscríbete al canal para no perderte la satisfactoria conclusión que está por venir. Recuperándose del shock inicial, Arturo intentó manipular la situación a su favor, apelando a la larga historia que compartía con su mentor. Se acercó con un aire de confidencia, como si ambos fueran aliados contra la insubordinación. Roberto, qué bueno que llegaste. Esta novata me ha faltado al respeto de forma absurda. Tú me conoces, sabes que siempre se me ha tratado como merezco en este lugar. No sé cómo permites que... No pudo terminar la frase. Don Roberto lo silenció con un gesto simple e imperativo de la mano. Y luego, con una voz que no admitía réplica, pronunció dos palabras que sellaron el destino de Arturo. Siéntate. No fue una petición, fue una orden cargada con el peso de años de jerarquía. Y por primera vez, el tirano obedeció. Con Arturo en su silla, el silencio en el salón era total. Todas las miradas siguieron a don Roberto mientras se giraba lentamente hacia Natalia. Ella permaneció de pie, con la postura erguida, la dignidad como única armadura preparada para cualquier veredicto. El dueño del restaurante la examinó, no con lástima, sino con un respeto genuino en su mirada. ¿Es usted la nueva empleada?, preguntó con serenidad. Ella solo asintió con la cabeza. Entonces llegaron las palabras que cambiaron la atmósfera del restaurante para siempre. Gracias por su valentía. Por favor, puede continuar con su trabajo. La breve y simple frase fue una explosión de validación, un apoyo público que no solo defendía a Natalia, sino que redefinía las reglas de aquel lugar. Arturo Meneses no podía creer lo que oía. Su realidad, construida sobre la premisa de que el dinero lo compra todo, incluida la sumisión, se estaba desmoronando ante sus ojos. Se levantó de nuevo, el rostro trastornado por la incredulidad. «¿Vas a ponerte de su lado?», balbuceó señalando a Natalia como si fuera la fuente de todo mal. Desesperado, jugó su única carta sobre la mesa, el poder financiero. «Roberto, he invertido una fortuna en tus negocios. Traigo a docenas de clientes importantes a este restaurante. Ella no es nadie, es solo una mesera cualquiera». La explosión reveló la pobreza de su alma, la torpe creencia de que su valor como cliente le daba derecho a ser un verdugo.
Fue entonces cuando don Roberto dio el jaque mate moral. Se acercó a Arturo, con la mirada mezclando decepción y una firmeza glacial. «Y tú, Arturo, te olvidaste de lo que significa el respeto», dijo, con la voz tranquila, pero cada palabra pesando una tonelada. Gesticuló discretamente en dirección a Natalia. Esta joven, en apenas unos minutos, ha demostrado más integridad y valor que tú en los últimos 5 años que te he estado observando. La comparación pública fue devastadora. Tu dinero no me interesa si viene acompañado de tu arrogancia. El carácter de las personas que trabajan conmigo vale más que cualquier cheque que puedas firmar. Arturo estaba acorralado, juzgado no por su estado de cuenta, sino por su falta de humanidad. Derrotado en el único campo que importaba, el del carácter, Arturo recurrió a su última y más primitiva arma, la amenaza. «Esto es una traición», vociferó, el rostro contorsionado por la humillación. «No sabes lo que represento en esta ciudad. Voy a destruir este lugar. Nadie me habla así, ni tú, ni esa sirvienta». La palabra cargada de veneno fue la confesión final de su visión del mundo. Cansado del espectáculo, don Roberto levantó la voz por primera vez y su orden fue final. «Basta, Arturo. Si cruzas esa puerta con esas amenazas, no vuelvas a poner un pie en ninguno de mis negocios. A partir de hoy, estás vetado». Y añadió el golpe de gracia. «Tu reputación ya no está en mis manos, sino en las de todos los que vieron quién eres en realidad». La salida de Arturo Meneses fue como su presencia. Ciego de rabia, giró sobre sus talones, empujando una silla que cayó con estrépito. Salió sin mirar atrás, su patética huida siendo inmortalizada por una docena de teléfonos móviles que aún grababan. En el momento en que la puerta se cerró, fue como si un hechizo de años se hubiera roto. Una ola de alivio recorrió el restaurante y la gente soltó el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Natalia seguía de pie, procesando el torbellino de acontecimientos. Fue cuando don Roberto se acercó a ella con una sonrisa amable, ofreciéndole una silla. «Sé que el día de hoy no ha sido fácil, mi joven, pero le prometo algo. Mientras yo sea el dueño, nadie nunca más le volverá a tratar de esta manera». En los días que siguieron, la historia explotó. Los videos del enfrentamiento se volvieron virales, compartidos en todas las redes sociales con leyendas que celebraban el coraje de Natalia. La narrativa era irresistible. La humilde mesera que se enfrentó al tirano millonario y venció. Periódicos y portales de noticias se hicieron eco del caso, y el Tribunal de la Opinión Pública emitió su veredicto de forma aplastante. El nombre de Arturo Meneses se convirtió en sinónimo de arrogancia corporativa, su rostro un meme de la prepotencia. La imagen de poder, que tardó décadas en construir, fue demolida en pocas horas por su propia falta de control, amplificada por la tecnología que no pudo intimidar ni comprar. Se convirtió en una caricatura de sí mismo. Para el restaurante, las consecuencias fueron exactamente lo contrario de lo que Arturo había amenazado. Lejos de ser destruido, el lugar se volvió más popular que nunca. Una nueva clientela comenzó a aparecer, gente atraída no solo por la comida, sino por la historia. Venían a apoyar un establecimiento que defendía la integridad de sus empleados. Muchos querían conocer a Natalia, estrechar su mano, dejar flores o una nota de aliento. El restaurante dejó de ser solo un lugar para comer y se convirtió en un símbolo de respeto y dignidad en el entorno laboral. La atmósfera entre el equipo cambió por completo. El miedo fue reemplazado por un orgullo renovado y un sentido de seguridad que no conocían. La inversión de destinos fue completa y poética. Arturo, intentando desesperadamente hacer control de daños, descubrió que sus llamadas a socios y amigos poderosos ya no eran atendidas. Su arrogancia, que consideraba una herramienta de poder,
resultó ser un veneno que lo aisló del mundo que creía gobernar. Mientras tanto, Natalia fue llamada a la oficina de don Roberto. Allí, él le ofreció el puesto de coordinadora de servicio. Este lugar no necesita gente que obedece por miedo, mi niña. Necesita gente con coraje, como tú, explicó. Ella aceptó, no por el sueldo o el estatus, sino por el profundo significado de esa confianza. La dignidad, al final, demostró ser el activo más valioso de todos. Meses después, la transformación del restaurante era la prueba viviente de que la cultura de un lugar es más importante que cualquier cliente, por rico que sea. El ambiente, antes pesado por la ansiedad, ahora era ligero, lleno de risas genuinas del equipo y de un sentido de propósito compartido. Don Roberto Ferrer se convirtió en una presencia más constante, no como un jefe vigilante, sino como el guardián de la nueva filosofía del lugar. Y Natalia, en su nuevo cargo, lideraba con el ejemplo. Enseñaba a los nuevos contratados que el ingrediente principal de cualquier plato era el respeto, y que la dignidad era la parte más valiosa del uniforme. El restaurante se convirtió en un caso de estudio, un raro ejemplo de que el éxito financiero podía, sí, ir de la mano de la ética. Natalia no se convirtió en otra persona. Siguió siendo la joven sencilla que un día buscó un empleo honesto para pagar sus cuentas. Sin embargo, pasó a cargar con la conciencia del impacto que un solo acto de valentía podía tener. Cierto día, el mismo mesero que había intentado apaciguar a Arturo se le acercó, con los ojos húmedos de una gratitud silenciosa. «Gracias, Natalia», le dijo, «no por lo que conseguiste, sino por lo que nos devolviste. Habíamos olvidado cómo era trabajar sin tener miedo». En ese momento, ella entendió que la mayor victoria no fue derrotar a un hombre poderoso, sino ayudar a otras personas a reencontrar su propia fuerza. Su resiliencia silenciosa se había convertido en un faro para todos a su alrededor. Y en cuanto a Arturo Meneses, el destino le reservó el más poético de los castigos, la irrelevancia. No fue a la quiebra ni fue a la cárcel. Fue algo peor para un hombre como él. Fue olvidado. Su nombre, antes susurrado con miedo, ahora era mencionado como una broma, una anécdota sobre la arrogancia en tiempos de redes sociales. Su amenaza de destruir el restaurante resultó vacía. De hecho, sus acciones lo fortalecieron. Su intento de borrar a Natalia del mapa solo la convirtió en un símbolo. Él, que se veía como el centro del universo, fue deshecho por una taza de café y por la calma de una mujer que decidió que valía más que el insulto que recibió. La historia de aquel día se convirtió en una leyenda susurrada entre las mesas del restaurante, un recordatorio de que el verdadero poder no reside en la capacidad de humillar, sino en el coraje de no dejarse humillar. Demostró que los sistemas de abuso, por sólidos que parezcan, son frágiles castillos de naipes que dependen del silencio y la pasividad de sus víctimas. Un único soplo de valentía, una única voz que se niega a temblar, puede derribar la estructura entera. La dignidad, al final, es innegociable, y la verdadera fuerza no reside en quien grita más alto, sino en quien se mantiene firme en su propia verdad, pues existen gestos que no necesitan ruido para resonar por la eternidad. Si esta historia sobre coraje, dignidad y la verdadera fuerza del carácter ha tocado tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Queremos saber si tú también crees que un único acto de valentía puede cambiar el mundo.